Ya. Ok. Buenas tardes, bienvenidos a todos los alumnos estudiantes de medicina y del área de la salud, así como el público en general inscrito a este presente webinar. Mi nombre es Jair Guerrero Nieto, soy oficial local del Comité de Educación Médica y junto con la División de Soporte de Proyectos y la División de Nuevas Tecnologías, les damos una grata bienvenida a este webinar llamada Aspectos Legales y Éticos de la Praxis Médica. Aprovecho para agradecer a los que nos están visitando de los comités locales y bueno, a continuación y antes de presentar a nuestro invitado ponente del día de hoy, les comentaré un poco del objetivo estratégico del presente webinar, que es concientizar e informar a nuestros compañeros estudiantes de medicina sobre diversos temas de interés que rara vez se abordan en nuestras asignaturas desde el punto de vista de la abogacía. Hoy se encuentra con nosotros un excelente abogado, el licenciado Michel Antonio Flores García. Me voy a permitir leerles parte de, de su currículum. Él es abogado egresado con honores por la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, maestrante en Derecho Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestrante en Derechos de Salud y Responsabilidad Médica en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Cursó el diplomado en Derechos Procesal de Amparo en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Cursó el diplomado de alta especialización en lo penal tributario en el Instituto Mexicano de Análisis Tributario. Cursó el diplomado en sistemas anticorrupción impartido por la Universidad Panamericana en conjunto con diversas instituciones. Es docente en el Instituto de Especialización para Ejecutivos Campus Guadalajara. Ha sido coautor en diversos artículos relacionados con las materias de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho de Daños. Ha sido expositor y penalista en diversos foros relacionados con las materias de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo Sancionador. En su práctica profesional destaca el litigio y asesora en las materias procesal, constitucional, administrativo, responsabilidad patrimonial del Estado y fiscal. Forma parte de la firma Peña Briceño, Peña Barba Abogados desde el año 2017. Y bueno, simplemente nada más agradecerle enormemente, licenciado, por aceptar esta invitación y compartirnos de su experiencia con todos nosotros. Le cedo la palabra, adelante. Si pueda proyectar su presentación, por favor. Sí, claro que sí. Pues antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un tema que me gusta mucho en lo particular, todos los temas del ámbito del derecho a la salud, más allá de una responsabilidad. Soy fiel creyente de que lo que importa es la previsión, no hay que llegar a un proceso de responsabilidad. Y bueno, una carrera tan interesante y tan demandante como es la medicina, creo que no merecería menos. Siempre platicando con colegas médicos, les preguntaba algunos aspectos de su carrera. Por ejemplo, me llama la atención que creo que tienen una sola clase de aspectos legales en algunas carreras en las que he estado. Y pues son aspectos muy mínimos y la justificación que es, creo que es más que válida. Tienen que estudiar y analizar tantas cuestiones en su carrera que pues evidentemente meterse al mundo del derecho sería hacer esto, sería hacer un parteaguas. Sin embargo, por la cantidad de responsabilidad y de complicaciones que pueden tener, creo que sí es importante este tipo de pláticas, este tipo de análisis muy superficiales. Y bueno, pues más que nada, nuevamente, gracias de ir, gracias por esta invitación y pues espero que sea de utilidad. Miren, primero me gusta hablar de las responsabilidades y de las consecuencias que pueden llegar a tener. Porque si a mí me hablan de la responsabilidad y de lo que puedo llegar a cometer, ya pongo atención, ya como que dijeron más el tema. Si me hablan de aspectos legales y digo, como que, no tanto, déjenme nada más lo escucho. Entonces, vamos a empezar con esa parte. Miren, estos son los procesos legales en los que puede intervenir un médico, que como vemos, son bastantes. Primero, me gustaría analizar este tópico. La conferencia a la que me invitaron se llama Aspectos legales y aspectos éticos. Entonces, la sociedad civil y la sociedad médica juegan un papel a veces más importante que el derecho. En el derecho, con que tengan un buen abogado, es más que suficiente. Es más que suficiente para sacarlos del problema. Pero la sociedad civil e incluso la sociedad médica pueden ser nuestros mayores jueces. Miren, algo que admiro, como no tienen una idea de su carrera, es eso, la gran confianza y el gran apoyo que se da a la comunidad médica.
Si ustedes van con un médico y el médico tuvo una mala praxis, un médico no se los va a decir abiertamente. Va a encontrar una forma de cubrir, y es algo que lo admiro, porque con nosotros voy con el abogado y aunque el abogado ha hecho un buen trabajo, tenemos desgraciadamente esa mala costumbre. Sin embargo, hay ocasiones en que la propia sociedad médica sí se convierte en un juzgador del médico y genera más consecuencias. Simplemente analicemos el caso del movimiento Yo Soy 17. Si se acordarán, fueron estos médicos que intervinieron al niño. El tema jurídico ya está muerto. El papá de este niño no tuvo ningún éxito, pero les aseguro que esos médicos, a donde quiera que vayan a trabajar, o incluso con la propia sociedad civil, no van a tener la misma percepción. Entonces, sí hay que tener en cuenta esos dos factores desde el aspecto ético. Ahora, involucrémonos en la parte legal. Miren, puede haber, de hecho aquí está al revés, no sé por qué dice proceso laboral, es un procedimiento sancionatorio. Ya vi, es que está movido. El aspecto sancionatorio que yo creo que es el más común, el que todos conocemos, que es el proceso penal. En el proceso penal, ¿cuál es la consecuencia? La privación de la libertad e incluso la pérdida de la licencia. Yo creo que es el que más debe de preocupar a un médico. Pueden participar, si trabajan en un hospital que pertenezca al sector salud, IMSS, o etcétera, pueden participar en un proceso de responsabilidad administrativa, porque aunque ustedes son doctores, son servidores públicos porque trabajan para un hospital público y como tal pueden ser sujetos de un procedimiento de responsabilidad. Si están en un hospital privado o están por su cuenta, bueno, pues pueden tener problemas de índole laboral. Puede haber un procedimiento indemnizatorio. Los procedimientos indemnizatorios son cuando se demandan a ustedes como médicos o al hospital para obtener una indemnización. Y hay dos procedimientos. Hay un proceso de responsabilidad civil, que son hospitales, doctores, instituciones clínicas, hospitalarias, todo que sea netamente privado. Cuando hablamos de una institución pública, hablamos de un procedimiento que se llama responsabilidad patrimonial del Estado. Vamos a abordar esto más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias ahí? Son consecuencias económicas. Y en la responsabilidad civil, en el ámbito privado, existe algo que se llama daños punitivos. Los daños punitivos son condenas millonarias que se pueden ejemplificar en un caso. Y también ahorita los vamos a abordar. Puede haber un proceso de violación a derechos humanos y esto se da sobre todo en el ámbito público. Si ustedes trabajan en una institución pública, a ustedes se los pueden llevar a un juicio de amparo porque el hospital es una autoridad para efectos del amparo, o se los pueden llevar a la Comisión de Derechos Humanos. Puede ser a la nacional, puede ser a la estatal. Pero estos dos mecanismos lo que interesa es que van a terminar en este que se llama mecanismo de la Ley General de Víctimas. Y en este mecanismo de la Ley General de Víctimas nuevamente se relaciona con aspectos indemnizatorios. Como va a existir un pago, vamos a terminar acá y sí hay que tener un cuidado porque es su patrimonio. Ahorita son estudiantes, la mayoría, tengo entendido, están haciendo ese patrimonio, están haciendo su carrera profesional. No atender uno de estos procedimientos, dejen ustedes la trayectoria profesional, el patrimonio se los puede consumir. Y por último, pues están los medios alternos, que es la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y vi que ahí en Tamaulipas tienen la COESAMED, que es la Comisión de Arbitraje y Conciliación del Estado de Tamaulipas. Estos son mecanismos alternos, no son autoridades formalmente, ellos lo que ven es buscar o preservar la relación médico-paciente. Y pues lo que me gusta de este tipo de procedimientos es que son netamente en medicina. Aquí no tienen que ver aspectos legales. Aquí se va a analizar el arbitraje, por ejemplo, por médicos certificados que van a analizar su praxis médica y si ustedes realizaron correctamente la praxis médica, no tienen nada por qué temer. Aquí no se involucra tanto al derecho. Bueno, vimos ya todas las consecuencias. Un aspecto paralelo. Todos estos procedimientos que vemos aquí se pueden ejercitar al mismo tiempo en contra de ustedes. No es que me puedo ir a uno, no es que me puedo ir al otro, todos pueden estar al mismo tiempo. Eso es lo delicado y así de complejo está, si hay un problema médico, así se puede complicar. Por eso, ahora sí, ya que vimos las consecuencias, vámonos al tema de la prevención y cómo cuidar estos aspectos. Miren, para empezar, el derecho a la salud es un derecho humano. ¿Qué implicaciones tienen? Es un derecho que se encuentra en la Constitución, está en el artículo 4. ¿Cuál es su contenido? Son dos esencias. Primero, el derecho de las personas como tal a gozar de la salud. Y el segundo, la obligación del Estado para que ninguna persona
pueda interferir en este derecho. Esta obligación se traduce como el objetivo o la finalidad que tiene el artículo es la procuración de la salud y el bienestar de las personas. Pero más allá, el bienestar o la salud no solamente es la ausencia de enfermedades, es el máximo bienestar o el máximo disfrute de la salud física, psíquica, y no me acuerdo ahorita les comento cuál es el otro aspecto. No solamente es la ausencia de enfermedades, ¿sí? Y el Estado como tal la tiene que proteger. Aquí podemos pensar, bueno, no hay problema, yo trabajo en un hospital privado, entonces yo no soy sujeto. No, el Estado tiene que supervisarlos a ustedes, pero ustedes no pueden violar ese derecho humano. Aunque sean privados y aunque no sean autoridades, también tienen esa obligación. Si el Estado no lo supervisa, bueno, ya luego habrán consecuencias contra el Estado, pero mientras tanto, ustedes también lo tienen que hacer. Todo esto no viene de México. Tenemos muchos tratados internacionales que ha celebrado México y que son obligatorios para nosotros. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obliga a todos los estados a que reconozca el derecho de toda la persona al disfrute más alto posible de salud física y mental. Volvemos a lo mismo, no solamente es la ausencia de enfermedades. Aquí está, la Ley General de Salud, que es la que los regula a ustedes, es no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar dos términos que es importante comentarlos. Lex artis y lex artis ad hoc. Son los que determinan si hubo una responsabilidad médica o no. La lex artis es definida como, bueno, lo voy a leer literalmente, criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico. Ustedes mejor que yo me podrían decir, por ejemplo, Yair, te pregunto, si te llega una persona con tales síntomas, con tales padecimientos, con tales antecedentes de su historial clínico, ¿qué tratamiento seguirías? Y tú me dirías, puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto. ¿En base a qué? Pues mira, porque hay un protocolo internacional de tal universidad, o hay un manual del IMSS, o hay tal estudio que me lleva a tomar esa decisión. Ustedes mejor que yo lo saben. Porque a diferencia de cualquier aspecto, por ejemplo, en derecho tenemos leyes y tenemos que respetarlas. Con ustedes no. ¿Por qué? Por la naturaleza de a lo que se dedican. Es conforme a los avances de la ciencia médica, conforme a los protocolos de actuación, conforme a, no sé, a los manuales internos de organización, etcétera. Por ejemplo, ahorita ya tenemos más avances en COVID, pero yo quisiera verlo preguntando a algunos de ustedes, el primer día de la pandemia, a ver, tengo tal afectación de COVID, ¿qué tengo que seguir? Híjole, pues no tengo nada. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A lo mejor pues se asemeja a una bronquitis, puedo a lo mejor tener este tratamiento, pero no hay nada en ese caso. Ya que hay estudios, ya que hay investigaciones, ya que se definió un protocolo de actuación, si ustedes no lo siguen, pues ahí es donde hay una violación a esto que se llama la Lex Artis. ¿Qué diferencia hay con la Lex Artis ad hoc? La Lex Artis ad hoc toma en cuenta todos los aspectos de la persona. Es decir, yo no puedo juzgar lo mismo a un médico general que a un médico especializado, por ejemplo, en cardiología. Si en el hospital no había nadie, no hay ningún cardiólogo, y el único que está es un médico general, yo lo voy a juzgar conforme a los conocimientos que debía tener un médico general. Si hay un médico especializado, un cardiólogo que tiene 30 años de experiencia, que tiene muchos reconocimientos y comete un error de esta naturaleza, no lo voy a juzgar igual que el médico general por todo lo que él ya conoce, ¿sí? ¿Que hay dudas hasta este aspecto de la diferencia entre estos dos? Perfecto. Vamos a continuar. Perdón, yo soy muy de, como son términos legales, soy muy de preguntar para avanzar hasta aquí. Bien, dos aspectos importantes. Consentimiento informado y expediente clínico, porque esos son los aspectos con los que cuentan ustedes como defensa. El expediente clínico, tenemos dos normas oficiales, esta es la del expediente escrito, tenemos una para expediente electrónico, y pues este es literalmente la prueba que tienen ustedes para acreditar su debida diligencia médica, porque aquí se tiene que poner todo
todos los aspectos esenciales del paciente, lo que les dijo desde que llegó con ustedes, cuáles fueron los tratamientos, los medicamentos o las recomendaciones que ustedes están haciendo, etcétera. Si el paciente no se cuidó, si el paciente no siguió el tratamiento, si se siguieron todas las especificaciones de lo que les digo de la Lex Artis, ustedes no van a tener responsabilidad. ¿Pero dónde tiene que constar? Aquí, en este expediente. Si no está en este expediente, no significa que ya por eso pues van a perder un procedimiento, pero es mejor que conste desde aquí. Entonces, el hecho de que no esté integrado el expediente, ¿me puede dar lugar a una responsabilidad? No, porque vamos a ver que cada procedimiento tiene sus requisitos. Uno de ellos que ahorita vamos a ver es que haya una relación o haya una causa-efecto entre el daño que tuvo el paciente y esa omisión del expediente clínico. Por ejemplo, parte del acto de la omisión que produjo el daño, si a partir de tal circunstancia se produjo una ausencia de información que conllevó a la pérdida de la oportunidad de haber corregido el daño o impedido que este ocurriera. Si el paciente les manifiesta, por ejemplo, que es alérgico a la anestesia, que es el más común en responsabilidad médica, y no lo asientan en el expediente clínico, aquí hay un problema. Porque cuando le llegue al anestesiólogo, si el anestesiólogo checa el expediente y no está que el paciente era alérgico a la anestesia, uy, ahí tienen un tema, porque la responsabilidad sí es de ustedes. Si es un dato irrelevante que no tuvo una consecuencia con el daño, pues bueno, no va a ser motivo de responsabilidad, quizá de una sanción interna del hospital, una llamada de atención, a lo mejor una multa, pero de ahí no va a pasar. Ahora, del consentimiento informado. Aquí, esta es crítica general. Lo bueno es de que somos carreras que coincidimos en este aspecto. A veces el consentimiento no es tan informado, porque ustedes le dicen a un paciente, ah, sí, es que lo voy a someter a un tratamiento y utilizan muchos términos médicos. Y quizá para efectos de un médico, pues está bien y está justificado. Pero si al paciente no se le informan en su lenguaje, que lo entienda, los alcances de ese tratamiento, se puede desvirtuar el consentimiento informado. Es muy importante tener esa claridad, quizá ya ponerlo como es en el expediente clínico, pero sí explicarle con detenimiento al paciente. ¿Cuál es la finalidad del consentimiento informado? Son dos. Primero, es la autorización de la persona para someterse al tratamiento que pues, puede tener consecuencias en su salud, en su integridad física o inclusive hasta en la vida misma. Y tiene un segundo aspecto, que es la obligación de ustedes, de como personales médicos, de informarle las consecuencias que pueden pasar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Miren, en derecho existe, sobre todo en responsabilidad civil, dos tipos de responsabilidades. Una que se define como contractual y una que se define como extracontractual. La responsabilidad contractual es cuando ustedes celebran un contrato de prestación de servicios con su paciente. Y en ese contrato vienen y se especifican cuáles son las obligaciones de cada uno. Yo médico, a ver, no me puedo comprometer a curarte, pero yo me voy a comprometer a preservarte la vida, por ejemplo, o alguien que tenga una enfermedad crónico-degenerativa. Me voy a comprometer a preservar lo más que pueda, conforme a los avances, tu vida. Tú te vas a comprometer a que vas a seguir mi tratamiento, vas a tomarte los medicamentos, vas a venir a revisión, te vas a hacer tales estudios, etcétera, etcétera. Si alguno de esos dos incumple ese contrato, pues hay una responsabilidad. Bueno, cuando ustedes pactan en ese contrato de prestación de servicios algo tan valioso como la vida, ya no es responsabilidad contractual, se transforma en una responsabilidad extracontractual. La vida, la libertad, la dignidad, entre muchas cosas, no son sujetas del comercio, no pueden ser un acuerdo de voluntades por ser tan importantes. Entonces, en este consentimiento informado, por ejemplo, alguien viene y dice, ah, quiero someterme a un procedimiento de eutanasia. La eutanasia en México todavía no es legal, solamente en algunos países es legal, aquí en México no. Pero él dice, no, es que yo me quiero someter a la eutanasia y necesito que tú me apoyes. Y ustedes dicen, ah, está bien, es su voluntad, aquí está el consentimiento informado, me lo firmas y ya, vámonos a la eutanasia. Pues va a haber un severo tema de responsabilidad, porque insisto, la vida no se puede pactar, ni en un contrato de prestación de servicio médico, ni en un consentimiento informado, ni en cualquier documento, ¿sí? Esos aspectos es muy importante. Y lo más importante, ese contrato
ese consentimiento informado es nulo y no los va a blindar. Hasta aquí un aspecto relevante. Aborto y eutanasia, que ustedes los van a ver muy comúnmente en la práctica. Tienen que cuidar esos aspectos y aún cuando el paciente insista y les diga es que te voy a denunciar porque no me sometiste a la eutanasia, no tiene nada que temer porque ustedes están siguiendo precisamente esa obligación de preservar la vida. Otro aspecto muy relevante, por ejemplo, hay religiones en las que no se permite la transfusión de sangre y es donde llega un choque o llega un conflicto que van a tener ustedes en la práctica. Ay, tengo que salvarle la vida a una persona, pero no me permite hacer la transfusión de sangre. Déjenme decirles que si ustedes no hacen esa transfusión de sangre o esa donación, transfusión de órganos, perdón, van a estar en un tema de responsabilidad si la persona los demanda, porque ustedes tienen que ver por la vida. Si se ponen a ponderar la vida en relación con una libertad o creencia religiosa, pesa la vida. Ustedes es su única obligación. Y así hubo un asunto de una niña que era testigo de Jehová, que le tuvieron que hacer una transfusión. Los papás, pues digo, es una religión, indignados, demandaron al hospital y el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el más alto tribunal aquí en este país, y la Corte resolvió eso, que es válida, que no había responsabilidad por parte del médico, porque lo que hicieron es salvar la vida, cuidar esa lex artis que tiene que tener el médico. Ya el hecho de que se haya afectado ese tema, pues bueno, tendrá que ser motivo de otro tema, de otra compensación, pero ustedes van a cumplir. Si ustedes no ponen eso en el expediente clínico, los papás tienen esta religión, me están impidiendo que haga la transfusión a la niña, pero si no le hago esta transfusión conforme a tal criterio, puede perder la vida. Con eso es más que suficiente. Nuevamente lo mismo, que todo conste en el expediente clínico o en el consentimiento informado. Y otro aspecto relevante, en cada procedimiento donde se intervenga al paciente que pueda afectarse, se tiene que recabar el consentimiento. No es como que un paciente llegue al inicio, le recabo el consentimiento y ya, como ya le recabé el primero, ya no hay que darlo en cada ocasión. No. Cada que vayan a realizar un tratamiento, aunque vengan 2, 3 intervenciones, hay que volverlo a recabar, porque esa es la forma en que ustedes como médicos se protegen. Si no tienen ese consentimiento y se puede ocasionar algún daño, quizá conforme a las circunstancias de la ciencia médica pueda ser justificable, pero ante la ley, eso sí les va a traer una complicación para su defensa. El reglamento de la ley de salud, contiene un supuesto de excepción para que no recaben el consentimiento informado. ¿Cuál es este supuesto de excepción? La urgencia o que el paciente esté incapacitado y que no pueda otorgar el consentimiento informado y a lo mejor ahí en el área de urgencias, en el área de espera, no hay ningún familiar, no hay ningún tutor, no hay nadie que pueda decidir por él. En ese supuesto y estableciéndolo en el expediente clínico, pueden realizar la intervención quirúrgica sin recabar ese consentimiento. Nada más, miren, aquí algo importante. Previa valoración del caso y con el acuerdo de por lo menos 2 médicos. Hay hospitales en los que, uy, qué belleza que hubiera 2 doctores, que nada más hay uno. Ese no es un impedimento, no se preocupen. Si se demuestra que no hay más que un doctor, con que un doctor tome la decisión, no hay problema. Si es un hospital donde hay más especialistas, hay más profesionales, pues bueno, sí se tienen que ser 2 médicos los que van a autorizar, van a dejar asentado en el expediente clínico, van a realizar la intervención médica y no hay ningún problema. No hay nada de qué preocuparse para ustedes. Bueno, esas son las implicaciones generales del derecho a la salud. Vámonos ya como tal, ¿cuáles son las consecuencias en un aspecto penal? Voy a hablarles de generalidades en el aspecto penal por una simple razón. Mi especialidad no es el derecho penal. Yo les puedo hablar desde la perspectiva de abogado todas las generalidades, lo que vemos en la práctica, pero si, por ejemplo, ustedes van a ser sujetos de un procedimiento así, yo lo que les recomiendo es un abogado especializado
en materia penal. En los casos que nos ha tocado llevar aquí en la firma, nosotros podemos llevar el aspecto indemnizatorio, que ahorita los vamos a mencionar, pero siempre que tenemos involucrado un tema penal, tenemos a nuestros penalistas que son los que van a llevar este tipo de procesos. ¿Qué consecuencias pueden pasar en el aspecto penal? Pues bueno, nos van a privar de la libertad si salimos responsables y si hay una consecuencia. Va a haber una multa que viene también prevista en la ley penal. Se tiene que realizar la reparación del daño. Si ocasionaron un daño a una persona, pues hay que pagarlo. Y aquí vamos a entrar en un aspecto, ahorita lo vamos a comentar, para calcular el daño. Y por último, pueden ser sujetos también de la inhabilitación para ejercer la medicina, que ese yo creo que es el más grave. Como sea, solventando el problema, pues nos volvemos a poner a trabajar y volvemos a generar un patrimonio. El problema es de la inhabilitación. Bueno, ¿qué aspectos particulares tienen ustedes en Tamaulipas? Primero, los médicos son responsables por delitos cometidos en el ejercicio de su profesión. Ustedes como persona van a ser juzgados como persona, pero si siendo médicos cometen un delito, van a ser juzgados como tal y van a tener las consecuencias de ser médicos. Segundo, además de la pena que se contemple para cada delito en particular, se les va a suspender desde 1 mes hasta 2 años y si hay reincidencia en un delito, se les va a privar de la licencia médica. Es decir, no me van a suspender la licencia durante tanto tiempo, no. Me la van a quitar y esos 12, 13 años que tuve de estar en la escuela, que estar aquí escuchando al maestro de Guadalajara, que ya me aburrió, ya me enfadó con tanta ley, o ya me asustó porque ya ahora sí ya no quiero ir al hospital, pero no, ahí van a quedar. Y por último, los médicos están obligados a la reparación del daño por actos propios y por los de sus auxiliares. Esto es un aspecto muy importante porque aquí en Jalisco, por ejemplo, no se contempla así, allá en Tamaulipas sí. Por actos propios yo soy el que cometo la responsabilidad. Por las de los auxiliares yo soy el jefe, soy el director, y yo indico a mi personal, al médico, al R1, al R2, al R3, al R4, y ellos se equivocan, yo soy responsable y yo voy a ser el que voy a pagar por lo que cometieron todos ellos. Ese es un aspecto que se llama como la responsabilidad por hechos ajenos, ¿sí? Y bueno, se puede aplicar a los médicos en estos supuestos. Cuando otorguen la responsiva para cuidar a un enfermo o un lesionado y lo abandonen sin causa justificada. Es muy importante que si van a abandonar a este tipo de pacientes o el paciente los abandona, dejar constancia, porque fíjense en la segunda, hacerse cargo de la atención de un lesionado, que éste abandone el tratamiento, pero que no se le comunique a la autoridad competente. Eso se conoce como abandono de personas. Y si no consta las razones por las cuales él dejó el tratamiento, pues ustedes incluyen ahí en una responsabilidad. No quiero hablarles de todos los delitos, ponerles los artículos, porque sinceramente vuelvo a lo mismo. Ustedes tienen ya bastantes cosas que aprender como para venir a llenarlos de leyes. Nada más vamos a analizarlos así superficialmente. Miren, falta de atención médica en casos de urgencia. Ustedes no se pueden negar nunca a atender a un paciente. Oye, pero es que no tiene seguro. Tienes que hacer lo esencial nada más para estabilizarlo y canalizarlo a un hospital donde sí lo puedan atender. ¿Cuál es la consecuencia de no atender a una persona en casos de urgencia? Pues bueno, la multa es de 1 a 5, es unidad de medida y actualización. Se conoce como UMA, está en 84 pesos, o sea, de 84 pesos a 480 más o menos. 500 pesos, póngale. De 84 a 1 pesos. Eso no hay problema en la multa. Si solamente es así, si se ocasiona un daño a la persona por esa falta de atención, pues se los van a privar de la libertad desde 1 mes hasta 5 años. Tienen que analizar las circunstancias del caso un juez y los van a inhabilitar de 3 meses a 2 años. Sustracción de órganos o de partes del cuerpo. Quiero decirles algo aquí, un antecedente en materia penal. En materia penal hay algo que se conoce como delito, que es literalmente la conducta que se prohíbe. Por ejemplo, homicidio, privar de la vida a una persona. Punto. No hay más alcances. Y en materia penal, la ley es estricta. Es exactamente lo que dice la ley. No le puedo añadir más, no le puedo añadir menos. Yo tengo que privar de la vida a una persona. Oye, ya estaba muerto cuando llegó conmigo. Pues no hay homicidio porque no lo privaste de la vida. Ya venía muerto. Oye, pero que no tuviste una negligencia médica y lo que sea. No lo privaste de la libertad. Punto. Y aquí dice, sin consentimiento y sin requisitos legales.
Si es sin consentimiento, pero con los requisitos legales o viceversa, pues no se actualizaría el delito. Lo estoy diciendo exageradamente para este caso, nada más quiero que lo tengan en cuenta. En materia penal no les pueden aplicar por analogía. Y ahí, perdóname, es que me apareces aquí en la primera cámara y perdón que te tome como ejemplo. Tú dices, yo cuando el día que ya no esté en este mundo, ay Dios, perdón, yo el día que ya no esté en este mundo voy a dejar como disposición a mi familia o a mi pareja que mi cuerpo no lo quemen, no me entierren, no nada, que se lo avienten en taquitos. ¿Por qué? Porque es mi disposición y a lo mejor la familia lo acepta. Te pregunto, ¿el canibalismo sería un delito? A ver, ¿te privaron de la vida? No, porque tú ya te moriste. No es homicidio. Lesiones, que te corten un cadáver, ¿actualizan las lesiones? No, porque ya no hay vida. Ah, pues no hay delito. El canibalismo no es un delito. ¿Sí? Estos aspectos o estos ejemplos quiero que los tengan muy en cuenta, porque va a haber muchos pacientes asesorados que van a llegar y los van a amenazar y les van a decir, es que te va a pasar esto y te va a pasar esto, y no, tiene que ser exacto, al menos en materia penal. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la consecuencia para la sustracción de órganos o de partes del cuerpo sin consentimiento y sin los requisitos legales? Sanción de 40 a 80 unidades de medida de actualización y pues los pueden privar de libertad desde 2 hasta 6 años. Aspecto esencial que contempla su código penal, para los directores o los administradores de un hospital, la sanción puede ser hasta 100 unidades, o sea, 8,400 pesos. La privación de la libertad puede ser desde 3 meses hasta 2 años y los pueden inhabilitar por 3 meses hasta 1 año, siempre que hagan estas 3 conductas. Impedir la salida de un paciente aduciendo una deuda. Para eso firmaron un contrato de prestación de servicios o deberían de haberlo firmado, si no, pues bueno, ya tenemos un aspecto a checar. Con ese contrato, si el paciente no paga, yo voy y yo lo demando, pero no le puedo impedir la salida del hospital, es un delito. Segundo, retener a un recién nacido por adeudo, volvemos a la misma circunstancia. Tercera, retardar o negar la entrada de cualquier cadáver o entregar el cadáver a los familiares. Solo hay un supuesto de excepción, salvo que se requiera orden de la autoridad competente. En ese caso, pues sí, a ver, óyeme, yo necesito la orden de alguien para entregártelo, bueno, no hay problema. Pero fuera de ahí, no podemos hacer ninguna de estas circunstancias porque estaríamos cometiendo un delito, sobre todo el director y el administrador del hospital. Vuelvo a lo mismo, responsabilidad por hechos ajenos. A lo mejor el director ni enterado está de estos temas, pero él tiene esa responsabilidad y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, esencialmente son los del aspecto penal. No me quiero meter a los conocidos que es homicidio, que son lesiones, porque espero que con el siguiente aspecto de la responsabilidad médica, esos aspectos queden respondidos. Miren, ¿qué necesitamos siempre? ¿Qué es lo que les decía? Necesitamos que se configure esa imagen. Necesitamos un daño. El hecho ilícito ahorita lo vamos a definir, pero necesitamos un hecho ilícito, pero que haya una relación de causa-efecto entre el daño y entre la consecuencia, perdón, entre su actuar irregular. ¿Cómo podemos definir esta parte? Pues miren, llega una persona, o bueno, está una persona, tiene un accidente automovilístico y llega una ambulancia. Cuando llega la ambulancia, la persona fallece. Llega al hospital, no voy a mencionar alguno, pero le niegan la entrada porque no tiene seguro. Entonces, en lo que le niegan la entrada, en lo que se pelean, en lo que llega el abogado y le dicen, bueno, está bien, lo tienes que atender, lo atienden. Y pues ya se dan cuenta que la persona está fallecida. Y pues los van a demandar. Vamos a actualizarlo en estos elementos. ¿Cuál fue aquí la mala praxis médica? Negar la atención médica. Ok, perfecto. ¿Cuál fue el daño? Pues el paciente se murió, hay un daño. Pero ¿hay una relación causa-efecto entre la muerte y la irregularidad? No. ¿Por qué? ¿Por qué se murió el paciente? Por un accidente ajeno a mí. No hay esa conexión. Y puede haber responsabilidad médica, un actuar irregular, puede haber la presencia de un daño, pero no hay ese conector entre los dos. Y eso es lo más importante, porque créanme, en la práctica es muy complicado desde el punto de vista del paciente acreditar estos aspectos. ¿Qué obligación tienen ustedes como médico? Acreditar
que su praxis médica fue la correcta. Esa sí es una carga que van a tener en un procedimiento. Es lo que les decía de la Lex Artis, la Lex Artis ad hoc y las normas oficiales mexicanas. Son los únicos 3 aspectos que tienen que cuidar ustedes. Si yo cumplí la norma oficial mexicana para el uso de anestesia, para el uso del expediente clínico, para el uso del consentimiento informado, para tal aspecto, lo acredito con esto. ¿Con qué? Con mi expediente clínico, hice tal intervención y ya, no necesitan nada más. Quienes les tienen que acreditar a ustedes los otros 2 elementos, el daño y que todo deriva de un irregular médico, es el paciente. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué aspectos tenemos que cuidar? Que esté en el expediente clínico porque es su mejor defensa que van a tener con ellos. Vamos a analizar la responsabilidad civil. ¿Qué aspectos podemos destacar de una responsabilidad civil? Miren, en responsabilidad civil hay 2 tipos de responsabilidad, la objetiva y la subjetiva. La responsabilidad objetiva la tenemos todos nosotros, los que tengan vehículo. Desde el momento en el que nos subimos a él, ya tenemos esa responsabilidad. Si participamos en un accidente, no importa que no haya culpa. Si hay daño, si le ocasionamos un daño a la otra persona, nos van a demandar conforme al objetivo. Se radica en el objeto, en las sustancias peligrosas, que es como lo quisieron equiparar a la anestesia. Y es que la anestesia es una sustancia peligrosa y ya por eso no necesito acreditar que hubo culpa. No. En medicina se necesita una responsabilidad subjetiva, es decir, que hubo error, dolo o culpa, negligencia, impericia o como lo quieran llamar, pero siempre tiene que intervenir el médico. ¿Cómo se acredita que hubo negligencia o impericia? Que no cumplió con la Lex Artis ad hoc o que no cumplió con las normas oficiales mexicanas. Si un anestesiólogo, conforme a lo que él tiene, suministra anestesia y la persona muere, si no hay antecedentes reales de que él tuviera complicaciones, pues son causas ajenas que no tienen que ver con el médico. Si el anestesiólogo tiene los antecedentes, ve que el paciente es alérgico y aún así la suministra, pues ahí tenemos un problema a considerar. Pero siempre tiene que haber una responsabilidad. Una frase que utiliza mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que me encanta es la siguiente. La obligación de los médicos es de medios, no de resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obligación del médico no es curarla al enfermo, sino hacer todo lo que esté a su alcance para llegar a ese fin. De medios, no de resultados. No se le puede exigir a un médico porque sería además imposible y sería desconocer a la ciencia médica, pero sí que desde su preparación haga todo lo que esté a su alcance para intentar preservar la vida. Si se puede curar, pues curar, si no, para preservarla o hacer todo lo que esté a su alcance para que no exista un sufrimiento, no haya una mayor consecuencia, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque va a haber incluso muchos abogados, por desgracia, que van a llegar, no, es que tú hiciste y que te voy a demandar y todo. No hay que caer en ese tema. Segundo, la responsabilidad de los jefes de área y los directores, es lo que les comentaba de la responsabilidad por hechos ajenos. Ellos, como jefes de área y como directores, tienen ciertas funciones. Y dentro de esas funciones es coordinar a todo su personal. Si un médico está en un equipo y el jefe del área no está supervisando a los demás, el jefe del área va a ser responsable y va a responder. Quizá los médicos integrantes del equipo también, pero mientras tanto el jefe del área va a tener que pagar. Recordemos que estos procedimientos son económicos, donde les van a demandar el pago de cantidades. Entonces, es tema de dinero, es tema de cuidar, hay que cuidar el patrimonio. Por último, responsabilidad del hospital, propia y por hechos ajenos. Quizá no esté tan correcto que lo mencione de este punto, pero quiero decirles para que ustedes como médicos se cuiden. Muchas veces las fallas o las responsabilidades médicas no son de los médicos, son de las instituciones y sobre todo se da en el sector público. Y a veces no tanto de la institución, viene desde temas ajenos como el presupuesto. Y ahorita lo vemos en COVID. Si ustedes como médicos no me dejarán mentir, ustedes como médicos los cuidan, les dan el instrumental que necesitan, les dan los medicamentos que requieren para dárselos a los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Por las cuestiones que sean.
Si el hospital no tiene el instrumental, no tiene los medicamentos y no tiene estas cuestiones que son necesarias para salvarle la vida a un paciente, ¿va a haber responsabilidad médica? Sí, pero no de ustedes, es de la institución. Como institución, ¿tengo que cuidar estos aspectos? Sí, porque si no te van a demandar. Si yo voy por COVID y me dicen, necesitas, digo, no estoy muy metido en el área, o a lo mejor digo una barbaridad, pero necesitas un respirador, pero ¿qué crees? No lo tengo. Híjole, sobre todo si es una institución pública, qué grave, porque ahí es confesar una responsabilidad, porque deberías de tenerlo porque estás dando el servicio de la salud, no del médico. Recuerdo un caso, fue como a mediados de junio, si no me equivoco, donde un médico en Guerrero precisamente está siendo sujeto de un proceso penal. ¿Cuál fue su pena? Que no tenían medicamentos para tratar al COVID y le dijo a los familiares, ¿sabes qué? No tenemos medicamentos. Tú cómpralos y aquí se los ponemos. Se murió esta persona porque no compraron los medicamentos y lo están acusando a él de abuso de autoridad porque estaba en una institución pública y pues de muchas otras cosas, de homicidio y de otras cosas. Y vuelvo a lo mismo, ¿es responsabilidad del médico? Al contrario, yo no lo veo mal, pues a veces ustedes tienen que trabajar con lo que tengan en ese momento, pero tiene que constar en el expediente clínico. No se le administran medicamentos porque no hay en ese hospital. Se le recomienda al paciente que los compre bajo su cuidado y se toma conocimiento. Ya. Ustedes ya se cuidaron, ustedes no van a tener ninguna contingencia, se la van a trasladar a la institución hospitalaria. Entonces, pues bueno, por hechos ajenos es lo que les decía. Si en un hospital está un médico y comete una negligencia médica, también puede ser responsable. Aquí, cuando hay una condena por una cantidad, pues voy a decir, 10 pesos, si el médico A tiene 2 pesos en todo su patrimonio, pues queda un restante de 8 pesos que van a tener que distribuirse entre todos los que participaron en el daño. Y en este caso el hospital, si no alcanzan a cubrir los médicos, el hospital los va a tener que pagar, porque a fin de cuentas se lo van a tener que pagar al afectado. Y aquí, para los hospitales y los que trabajan en hospital o que quieren ser directores de hospital, no se puede usar como causa de exclusión, es que él no trabaja para mí, ¿sí? Porque cuando un médico está en un hospital y por lo general da consultas ahí o a lo mejor le rentan una sala del hospital o lo que sea, se considera que hay una relación con el hospital. Y las relaciones contractuales no tienen, o las relaciones laborales no tienen nada que ver con este tema. Si está ahí y acreditan que él daba consulta regularmente, va a ser responsable del hospital y va a tener que pagar en un procedimiento de esta índole. Aquí no lo puse, pero lo que les decía de los daños cognitivos. Como son privados, pueden ser condenas millonarias. Millonarias. Hay un caso, rápidamente se los cuento, que es el de Mayan Palace, Acapulco, que es de donde nacen aquí en México. El Mayan Palace de Acapulco se encontraba un ingeniero no me acuerdo su especialidad, pero era del TEC de Monterrey, estaba de vacaciones, y ahí en el Mayan Palace de Acapulco tenían una alberca, tenían como un servicio de kayak, podías entrar. Abajo, en el agua, había una bomba hidroeléctrica, y esta bomba no tuvo el debido cuidado, para no hacerles el cuento largo, el punto es de que el estudiante se cayó, se murió, y aparte el hotel no tenía los debidos cuidados, no tenía personal de servicios de primeros auxilios, la ambulancia tardó como 2 horas en llegar, a los familiares no le informaron que ya estaba muerto, les dijeron que iba ahí medio grave todavía al hospital, y por todas estas consecuencias se les aplicó esto de los daños punitivos. ¿Cuál fue la condena? 30 millones de pesos para el hotel. A esto les digo, hay que tener cuidados para los que están en el sector privado. ¿Sí? Bueno, responsabilidad patrimonial del Estado, para no meternos tanto, es cuando trabajan en instituciones públicas, IMSS, ISSSTE, hospitales del sector salud de ahí de Tamaulipas, etcétera. Aspectos relevantes, la responsabilidad objetiva y directa. Aquí, nuevamente, volvemos a analizar el tema de ¿cómo decirlo? La deficiencia de la prestación de los servicios de salud. Eso es lo que radica en la responsabilidad patrimonial del Estado. No se va a situar en el médico, se va a situar en la institución médica. ¿Sí? Si no tiene el material, si no tiene medicamentos,
Si el médico comete una negligencia como parte de su personal, va a haber una responsabilidad y es directa porque ahí no les van a cobrar a ustedes como médicos públicos. Aquí pueden descansar. Lo va a pagar directamente la institución. La delegación Tamaulipas, la delegación Colima, etcétera. Pero sí tiene una acción de repetición la autoridad, que es, yo autoridad me condenaron a pagar 10 millones de pesos, está bien, los pago bajo mi presupuesto, pero puedo venir a repetir en contra del médico o de los médicos responsables. Consejo práctico, ¿saben cuántas veces he visto que ejerzan esta acción? Nunca. Yo no la he visto en lo particular, sí existe, pero pues ahí todo se le va a cargar a la institución. Ventajas, pues bueno, como médicos pueden estar tranquilos. Desventaja, al menos en este aspecto. Desventajas, pues es a costa del erario y pues es a costa de todos nosotros. Por último, mayor estándar de responsabilidad, porque al ser una institución pública, pues debe de cuidar todavía más el derecho a la salud. Debe de tener protocolos y debe de tener, en teoría, mejor instrumental o al menos tener el esencial para atender a toda la población. Pues, bueno. De tiempo, ¿cómo vamos de ahí? Porque creo que me estoy extendiendo un poquito. Estamos bien, licenciado. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Miren, quiero comentarles un caso, este es un caso real, sobre todo porque lo que les voy a comentar tiene que ver más con cuestiones médicas que con cuestiones legales, para que quede muy claro esta parte del nexo causal. Miren. Vamos a ponerle un nombre, Juan Pérez. Juan Pérez fue recibido en la unidad de urgencias del hospital fulanito de tal a las 18 horas con 45 minutos, estableciéndose en su nota clínica general como antecedentes personales no patológicos reconocidos un alcoholismo de 20 años y un tabaquismo de 10 años. Tras su ingreso, fue atendido por el médico fulano de tal y después por otro doctor. Doctor 1, doctor 2, para que sea más fácil. Los cuales en conjunto establecieron como diagnóstico inicial una probable pancreatitis aguda de etiología probable por alcohol. Bueno, ese fue el diagnóstico inicial y así llegó. Tras los estudios de laboratorio y el ultrasonido abdominal realizados a tal hora, los referidos médicos tratantes determinaron que la pancreatitis aguda era de carácter moderado. En consecuencia, los médicos tratantes informaron a los familiares que la inflamación del páncreas no ameritaba alarma quirúrgica, por lo que decidieron trasladar al paciente al área de hospitalización, indicando reposo gastrointestinal, analgésicos, bloqueador de bomba de protones y restitución hidroelectrolítica, dejando el siguiente día la realización de una tomografía abdominal. Creo que vamos bien hasta ahorita, no hay alarma quirúrgica, va todo bien. Durante la noche, y las primeras, a las 11 de la noche, entre 11 y 2 de la mañana del siguiente día, las notas del expediente muestran que Juan Pérez tuvo altas temperaturas y 3 vómitos de contenido biliar. Se le administraron medicamentos como Dolac, Sofran, Carnoprim, Graten y Losec para contrarrestar el fenómeno gastrointestinal y bla, bla, bla. A la mañana siguiente, aproximadamente a las 6 horas con 30 minutos, el médico de guardia realizó el primer análisis del paciente, señalando que presentaba abdomen con dolor a palpación sin reborte. No obstante, a las 9:50 presentó una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, dejándolo en estado posictal, por lo que fue atendido por el médico de guardia, quien tras pasar la crisis convulsiva solicitó una interconsulta, neurocirugía y medicina interna. Ok, ya te empezamos a tener complicaciones. A las 10:47 horas, el médico cirujano tratante y el doctor 2 acudieron a revisar al paciente, dieron cuenta del ataque convulsivo, indicaron que el paciente se encontraba neurológicamente íntegro y solicitaron varios estudios. Dice, en algún momento, porque no fueron muy claros los hechos, se estima que posterior a la entrada a la unidad de medicina crítica presentó un nuevo episodio de crisis convulsiva con desaturación importante
Y ante tales eventos y la alta sospecha de broncoaspiración, en las notas de evolución se señala que se decidió el traslado a la unidad de terapia intensiva. El personal de medicina crítica realizaron una intubación orotraqueal con apoyo de ventilación mecánica a fin de evitar la obstrucción de la vía aérea y colocaron un catéter central vía yugular derecha al tercer intento, habiéndolo realizado infructuosamente por la parte yugular derecha y por la vía subclavia derecha. Tengo entendido que hasta aquí se mete el catéter y creo que perforaron una parte del pulmón. No quiero decir algo que no. Yair, por ejemplo. Sí, sí va por ahí. Ok, perfecto. Y bueno, creo que hasta aquí es lo relevante. Es una persona que llega por problemas del páncreas, termina en este proceso. Cuando hacen lo del catéter, perforan un pulmón. Por lo del pulmón, tuvo consecuencias muy importantes. Creo que estuvo privado de oxígeno durante no sé cuánto tiempo. Lo volvieron a estabilizar y la persona ya no se pudo recuperar y la persona terminó muriendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Así preliminarmente, bueno, al menos yo como abogado diría, hay una responsabilidad médica porque fue hasta el tercer intento cuando entró el catéter. Y derivado de ese catéter, él terminó en estado vegetal y terminó muriendo. ¿Y qué creen? No hubo responsabilidad médica en ese caso. Porque conforme a los avances de la ciencia médica en ese momento, dice que hacer una incisión de catéter es como una entrada ciega. Solamente tienes referencias anatómicas del cuerpo, pero no puedes garantizar una incisión al primer intento limpia. Y conforme a las circunstancias, como es conforme a las circunstancias de la ciencia médica, no se puede responsabilizar ni al médico, ni al tratante, ni a los de terapia intensiva, ni a todos los demás. Contrario a ello, creo que cuando estaba que perdió oxígeno, tuvieron que hacer otro procedimiento para preservarle la vida. Y dentro de todo, y a pesar de que terminó en estado vegetal, todos los médicos hicieron todo para alargar su vida lo más que pudieron. Y esa es el cumplimiento de la Lex Artis. Es una buena praxis médica, con independencia de que lamentablemente esta persona terminará falleciendo. Vuelvo a lo mismo, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Dejarlo asentado en el expediente clínico, a las recomendaciones, que siempre tengan su consentimiento informado para que no tengan ninguna complicación. Siempre que tengan dudas de algo, yo les recomiendo una asesoría preventiva con sus amigos abogados, con abogados especialistas, para que no tengan este tipo de temas. Y nuevamente respetar la Lex Artis, que es la que rige su práctica, pero también las normas oficiales mexicanas. Son muy poquitas en materia de salud, en realidad no son muchas, son las más relevantes, es esta del expediente clínico, el consentimiento informado, la del correcto uso de la anestesia, ya cuestiones muy específicas ya, pero esas son prácticamente las recomendaciones que yo les daría. Como verán, cada procedimiento requiere una cierta actualización. En el tema penal tiene que ser exactamente lo que diga la letra. En el tema de la responsabilidad civil y de la responsabilidad patrimonial tenemos que tener esa causa-efecto perfectamente definida. Entonces, sí les puede dar complicaciones, pero tranquilos. Si ustedes lo dejan bien asentado, no van a tener ningún problema a futuro. Pues bueno, esencialmente esa sería la presentación. No me quiero meter a temas más ajenos. Creo que son los aspectos relevantes que deben de tener en cuenta. Y pues le cedo el uso de la voz a Yair. Gracias. Sí, muchísimas gracias, licenciado, por su presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden escribir en el chat o pueden prender su micrófono para decirlo directamente, como gusten. Eso me preocupa. No sé si de plano no hay preguntas porque no me entendieron o... Esperemos que fue porque lo explicó muy bueno, bien, ok. licenciado. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Mencionan que lo explicó muy bien, licenciado. Bueno, perfecto.
Bueno, aprovecho para mencionarles que en unos minutos les voy a presentar el enlace del post evaluación para que estén al pendiente en el grupo de WhatsApp y lo puedan responder, por favor. Si no hay dudas, nuevamente muchísimas gracias, licenciado, por aceptar la invitación. Ok, mencionan que muchas gracias por la ponencia, información. Todo bien, gracias. Ok. Y bueno, nada más recuerden que para ser acreedores de constancia les voy a pedir el 60% del puntaje de la evaluación. Y bueno, yo sí tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, yo vi un caso de, por ejemplo, un doctor que en vez de utilizar herramientas clínicas para salvar al paciente, utilizó herramientas se podría decir que de ferretería. Creo que utilizó un taladro normal, común y corriente. Pero al final, no hubo complicaciones, no hubo infecciones, no hubo nada de eso. ¿Qué opina de ese caso? Mira, yo considero que si se deja constancia de que sí lo esterilizó, porque evidentemente se lo sacas de la carpintería, por decirlo así, y lo metes en la persona, pues híjole, tendrás un tema. Si dejas constancia de que pues sí tuviste los cuidados adecuados, lo esterilizaste y dejas constancia de que no tenías nada a tu alcance, pues no lo vería mal, de hecho lo vería como parte de esa obligación tan grande que tienen ustedes, que a veces es improvisar y actuar con lo que tienes a la mano. Yo no vería ninguna complicación, siempre que dejes asentado eso en el expediente. ¿Por qué lo hiciste? Porque si esa es una práctica habitual, pues sí, sí te diría que hay un tema, ¿no? Que tienes que cuidar, pero... Ok, muchas gracias, licenciado. Otra duda que se me ocurre en ese momento, por ejemplo, cuando se está teniendo un paciente y nosotros como futuros médicos internos de pregrado, a veces nos dan más responsabilidades de las que deberíamos de tener como médicos internos de pregrado, que nos dan ya responsabilidades de algunos pacientes que tienen algo para que sea atendido por un especialista médico, por un doctor especialista. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué se puede hacer en el ámbito interno? O sea, para que el doctor no te dé esa responsabilidad a ustedes como NIF. Si en dado caso de que haya alguna complicación y haya alguna demanda, ¿en quién caería la responsabilidad? Mira, aquí te haría la pregunta. Si el médico celebra el contrato de prestación de servicios, ¿quién lo firma? El médico, ¿no? Él te lo transfiere a ti internamente. Entonces, conforme a lo que te decía, es como con los jefes de área. Si yo voy a poner el ejemplo, otra vez el ejemplo. Tú, Yair, tú eres el doctor, tú eres el especialista del área. Danae, tú eres la MIS. Yo voy contigo, Yair, y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero someterme a tal intervención quirúrgica. Vengo contigo, Yair, porque tú eres un doctor reconocido, tantos años de experiencia, y yo celebro el contrato contigo. Y tú dices, está bien, nada más que pues yo ahorita tengo mucha chamba, a lo mejor tengo otras cosas que hacer. Danae, te doy toda la responsabilidad, tú atiéndelo. Si hay una complicación y Danae tiene una complicación más allá, yo te voy a demandar a ti porque yo celebré el contrato contigo. Y tu responsabilidad, si tú la delegaste, es tú celebraste el contrato conmigo. Si lo vas a delegar, tú tenías que supervisar que estuviera bien, como si tú fueras el responsable. Entonces ahí, pues sí, la responsabilidad sería del médico, del que intervino, y más si es especialista y está canalizando algo especializado a un médico interno. Muy bien, muchas gracias. Sí quedó entendido. Tenemos una pregunta más.
¿Se le puede negar la atención al paciente en caso de agresión física al médico? Siempre que no es, bueno, es que si está en un caso de riesgo, pues creo que lo menos que podría hacer es agresión física. Pero si no está en riesgo su vida o su estabilidad, claro que le pueden negar la atención, dejando circunstancia nada más de eso. Y habría que ver nada más ahí qué tipo de agresión, porque si es agresión verbal, y habría que ver qué tipo de agresión verbal, pero sí se podría, perdón, física, perdón. No, si es agresión física, sí, sin problema. No, no pueden, a fin de cuentas, soportar. Sería obligarte a lo imposible. Así. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Perdón, antes de que, bueno, no sé si va a haber más preguntas. Por el Yo tengo momento no. una. ¿Sí? Sí, Sí. adelante, Miguel. Adelante. Bueno, suponiendo que en un caso, conociendo el contexto de nuestra población, temas de inseguridad, suponiendo que llega alguien por decir, yo estoy haciendo mi servicio, ¿no? O mi servicio yo tengo en una pequeña clínica. Y llega alguien que me dice, atiéndeme a esta persona que tiene una herida por arma de fuego. ¿Qué es lo que yo debería hacer en ese caso? Porque se supone que todas las heridas por arma de fuego pues tienen que ser notificadas al Ministerio Público y hay todo un proceso detrás. Pero en ese momento, o sea, ¿qué debería hacer yo? Y si hago algo, ¿me acarrearía algún tipo de problema? A ver si te entendí más o menos el contexto de la pregunta. Llega una persona, conociendo el contexto, que ya sé a cuál te refieres, te dice, atiéndela. Y tú tienes que notificar. ¿Tú estás sugiriendo que, o sea, que no notifiques o a qué te refieres? O sea, básicamente es qué debería de hacer. No, no tanto que si no hice algo, si Okay. no lo notifique. Ok. Literalmente sí, tú tienes que notificar al Ministerio Público, tienes que notificar a la autoridad competente de que tú tienes un herido por arma de fuego. Esa es tu obligación sí o sí. Si no, porque mira, ¿te acuerdas en la parte que vimos de los delitos? Si él se considera como un paciente enfermo. Si tú llegas y le das la intervención, la atención médica, y tú no lo reportas, ¿qué consecuencias te puede traer? Que si él se muere y en algún momento, porque dejas constancia de que lo tuviste, pues ocasionaste un daño y tú no notificaste. Entonces, sí tendrías una contingencia en dado caso. Tú nada más tienes que hacer, atenderlo. Si quieres no atenderlo, nada más estabilízalo y canalízalo a otro hospital o a otra clínica. Pero sí tienes que dar el aviso. Ok, de acuerdo. Gracias. Sí, de nada. Nosotros, como futuros médicos, ¿dónde podemos reportar algunos casos, por ejemplo, de violación en los que por expediente clínico y por algunos exámenes que se le han hecho, se puede deducir que ha sido consecuencia de una violación? Tú puedes hacerlo a la policía. Lo correcto es al Ministerio Público, en la Fiscalía de los Estados, por ejemplo, ya la Fiscalía de Tamaulipas. Tú puedes hablar y hacer tu denuncia. Tú nada más estás haciéndole del conocimiento de una autoridad que es la competente para que inicie ya las investigaciones. Tú nada más le vas a aportar, oye, yo tengo tales indicios, mira, hice tal estudio, la persona tenía, por ejemplo, como ahorita que dice Miguel, tal contexto medio sospechoso, porque creo que eso es algo que se sabe. Pues mira, yo nada más cumplo con avisarte y con reportarte. Y tú te quedas con constancia de la llamada o de lo que sea. Si ellos ya no hacen nada, ya no es tu bronca. Muy bien, muchas gracias. Si no tienen alguna otra duda, de nuevo, Nada más, muchísimas gracias. ajá, Sí, sí, digo. quería hacer nada más una aportación adicional. Claro que sí. Esto es algo que todavía no han resuelto los tribunales. Esto es algo que considero y que quiero dejarlo muy importante. Miren, las herramientas tecnológicas, y sobre todo ahorita con la pandemia, han abierto muchas cosas, muchas facilidades. Pues miren, una buena oportunidad de estar aquí charlando.
pero también pueden ser perjudiciales. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ahorita, Yair, digo, ay, ¿sabes qué, Yair? Fíjate que por WhatsApp, fíjate que me siento mal, fíjate que tengo tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma. ¿Qué me recomiendas? Y Yair me dice, no te preocupes, mira, puedes traer tal cosa, tómate tal medicamento. Y yo me lo tomo y pues me muero, porque yo no sabía que era alérgico. Esas conversaciones de WhatsApp pueden ser equiparadas a una atención médica. Mucho cuidado, ustedes como médicos, cuando vayan a dar consejos, si ustedes quieren, por WhatsApp, porque las comunicaciones pueden ser utilizadas en un procedimiento judicial, un proceso legal en su contra. Si van a hacer las condiciones es, a ver, conforme a lo que tú me has dicho, solamente conociendo tales cosas, yo te sugeriría que tal cosa, pero necesitaría verte, necesitaría valorarte, ¿sí? Porque eso es algo muy importante. Y pues tal cual, sobre todo, miren, a mí también me pasa con los clientes que a las 12 de la noche, oye, pero es que necesito una consulta y no me la das. Si ustedes responden por lo general a esas horas de la noche, a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, y lo hacen de manera habitual y a lo mejor le dan el seguimiento y le dan los consejos a esta persona y un día no lo hacen, aguas, porque pudiera ser considerado como un abandono del tratamiento por parte de ustedes. Insisto, no lo ha resuelto ningún tribunal, pero como están resolviendo con estas nuevas tecnologías, es un riesgo. Y nosotros es lo que siempre hacemos con nuestros clientes. ¿Sabes qué? Cuida estos aspectos nada más. Es mejor. ¿Cómo no? Te lo digo en persona. O ven a mi consultorio y con mucho gusto te atiendo. Como un aspecto nada más adicional para que se cuiden. Y perdón, gracias, Jair. No, muchas gracias a usted, licenciado. Una pregunta más. Se ha visto en algunos casos que una persona, siendo estudiante de medicina, esté practicando como ayudante en una cirugía. ¿Eso viene siendo un ejercicio ilegal de la medicina? Más que ilegal, sería responsabilidad del médico que lo está permitiendo. Te voy a decir dos aspectos. Te voy a decir la versión del abogado y mi versión personal. Versión del abogado, sería un acto irresponsable de negligencia del médico si lo permite. Y la responsabilidad exclusivamente recaería en el médico, no en el estudiante, porque él es el encargado, incluso del director o del jefe médico. De eso te contestaría como abogado. Como yo, como persona, ¿cómo voy a aprender a operar si no es operando? Para mí eso es lo correcto y lo que deberían hacer, no solo en medicina, en todas las carreras. Y siempre bajo la supervisión y vigilancia pues, del especialista, pero yo no lo veo mal. Nada más, si ya eres médico y te va a tocar, cuidar, sí estar supervisando que haga las cosas bien. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Perdón por el ruido de fondo. Y bueno, más que nada agradecer a todos los presentes por atender a esta conferencia. Muchísimas gracias de nuevo, licenciado, por compartir un poco de su experiencia con nosotros. Y bueno, les voy a dejar el link de postevaluación en el grupo de WhatsApp para que estén atentos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.